Buenas dragoncitos y dragoncitas de mi reino, aquí vuestra dragona favorita os trae otro vídeo más. Y bueno gente, hoy en el vídeo de hoy os vengo a traer lo que viene siendo pues información sobre los colony de Arthur Ascended. Y la verdad, lo que se viene para los colony no lo podéis ni imaginar. De momento se sabe que va a tener un buen lore. O sea, la historia de los colony va a ser la mejor del juego. Porque como la pintan, parece la mejor del juego. Porque es la más importante de cómo pasó todo después de Extinction para llegar a Genesis. La verdad, eso es impresionante. Los amantes que aman la historia de Ark van a disfrutarla muchísimo. Yo no soy tan amante de la historia, pero me gusta, ¿vale? Y quiero saber qué pasa, ¿no? O sea, seguir la historia me gusta, ¿no? Y bueno, luego también pues sabemos cosas de lo que va a pasar en los colony. Sí, tendremos NPCs para raidear o que nos raiden. O sea, van a tener estas cosas en los colony, ¿no? Ahora veremos todo esto sobre la entrevista que tuvo Jeremy con Rasklar. Pues ahí lo explica, ¿no? Y bueno, antes de empezar con el vídeo, pues quiero recordar que os podéis suscribir para así enteraros de todo lo que pasa en el mundo de Ark. También deja tu like para que yo te lo recomiende y también compártelo con tus amigos. Y nada, y también tenemos una buena noticia. Hemos llegado a la meta del quinto TLC, así que tendremos 5 TLCs oficiales para Ark Survival Ascended. Ahora repasaremos qué criaturas son las que pueden estar ahí. Bueno, las que están, porque es imposible que hayan ganado otras. Así que gente, vamos ya y vamos con el vídeo. Y antes de continuar con el vídeo, os presento Nitrado, un servicio donde puedes alquilar tu servidor del juego que tenga sus servicios, como Ark Survival Ascended, Ark Survival Evolved, Palworld, Minecraft, Dune y más. Con el link de la descripción os llevará allí y además con esto me ayudéis muchísimo apoyándome. El link lo dejaré en la descripción. Ya sabéis, con Nitrado podéis tener vuestro servidor donde tú mandas. No sé qué estás esperando en alquilar tu servidor, así que ves a ello si quieres un servidor de Nitrado. Y bien mi gente, pues antes de pasar lo que viene siendo pues con lo de los colony, pues os presento aquí lo que viene siendo la meta de donaciones, que hemos llegado al quinto TLC. ¿Ponerle un sexto? No lo sé, no han dicho nada. Veremos a ver si mañana en el Community Crunch dicen algo, ¿no? Pero hemos llegado al quinto TLC en menos de una semana. Desde que lo pusieron, menos de una semana hemos llegado al quinto TLC. Ya tendremos 5 TLC. O sea, tendremos 1, 2, 3, 4, 5. Mañana se anuncia ya el primer ganador de los TLC. Que muy seguramente sea el araneo, porque es el que va primero. Así que el araneo mañana será oficial. Ya TLC, ya ganado. Luego segundo está el Giga. El tercero puede estar entre el Megalosaurus, Teresino o Quetzal. Uno de estos tres. El cuarto más o menos lo mismo. Y el quinto pues estos. O sea, los 5 que hay son estos. Son Araneo, Giga, Teresino, Megalosaurus y Quetzal. Estos son los 5 TLC que vendrán para 2026. Y luego, como dije ahí en el video de ayer, para 2027 tendremos el resto de criaturas de la isla, más o menos. La isla al menos hasta 2027 toda la isla pues irán teniendo TLCs. Irán sacando pues por grupos solamente. Cada, no sé, cada 3 meses puede ser que tengan ahí los TLC puestos, puede ser. Así que para 2027 tendremos estos TLC. Así que, bien. Y los de 2026 pues vendrán a lo mejor uno cada 2 meses. Cada 2 meses el araneo. 2 meses más el Giga. 2 meses más el Teresino. 2 meses más el Megalosaurus. 2 meses más el Quetzal. Y ya tenemos completo el año de los 5 primeros TLC. Y luego ya pues vendrán, en 2027 vendrán más. Así que, perfecto. Hemos llegado a lo que viene siendo pues a esto. Y si se plantean
un TLS 6. Bueno, pues está bien, ¿no? O sea, veremos a ver qué pasa mañana. Mañana en el Community Crunch solamente dirán algo, ¿vale? Así que esperemos a mañana. Bien, sigamos ahora pues con lo que viene siendo con la entrevista de Jeremy y Rasclar de cosas que debemos de saber. Y bueno, aquí pues, esto es mucho lore, lo que dice todo aquí, ¿vale? Esto ya lo leímos en lo que es, pues, la entrevista, pero os hago un resumen. Vamos, que Elena pues hablará en pasado en esta historia, porque claro, ya lo vivió y demás, y se explica todo a Mika, ¿no? La hija de Santiago y Diana, como dice ahora el lore, ¿no? O sea, la hija de Diana y Santiago. Que vete a saber cuándo la hicieron, pero bueno, en el mundo de Ark, pues nos falta eso, ¿no? Tener los supervivientes hijos, ¿no? O sea, sería increíble tener hijos, ¿no? Los tenemos ahí, como las criaturas en la base, o que nos acompañen a experiencias, ¿no? O sea, cosas así, ¿no? Pero bueno, todo esto de los colonies, pues dicen que explicará, pues, cosas de Arad, del mundo de Arad, de Ark 2, explicarán cosas aquí de muchas cosas, o sea, bueno, se vea lo que vienen siendo estas cinemáticas nuevas, ya estarán en Ark 2, o sea, estarán en Ark Prime del futuro, ¿vale? Porque lo que cuentan aquí es del pasado, y por eso Elena habla del pasado, y Elena está ahí con Mika. Solamente que Elena pues es un clon, o la Homodeus que pues ha bajado a hablar con Mika para saber qué pasó, ¿no? O sea, para que Mika sepa lo que pasó allí realmente en Ark Prime, ¿no? En los Colony. Y bueno, dicen que bueno, las notas serán pues con las voces tradicionales, ¿vale? Con las voces completas. Serán conversaciones semi-animadas y con voces entre personajes principales clave. Recupera el códice de engramas a lo largo del evento narrativos. Y bueno, que las conversaciones se desarrollarán a estilo JRPG. ¿Qué es JRPG? Ahora os lo enseño, dame un momento. JRPG es esto de aquí. Por ejemplo, como podéis ver aquí, por ejemplo, este personaje puede ser, no sé, Elena. Y esta Mellin aquí hablando así, ¿no? O sea, se ponen aquí adelante y demás. No es el mejor ejemplo que pueden encontrar, pero son así las de JRPG. Son así lo que viene siendo pues las animaciones, ¿no? Que serán pues de esto, y el diálogo pues estará aquí hablando y demás, ¿no? La verdad no sé en qué de esto encontrar, pero serían así, ¿vale? Serían así lo que viene siendo las narraciones de JRPG, ¿vale? O si serían estas narraciones. Serían pues dos siluetas, o sea, Elena y Mellin ahí en pantalla, y el texto debajo, ¿vale? Será así, más o menos, ¿vale? Luego también pues secuencias CGI completas que utiliza la tecnología MetaHuman, ¿vale? Que también tendremos pues lo que viene siendo pues como se ve en los trailers, ¿no? Por ejemplo, cuando se ve a Elena con Mika hablando en el trailer de los Colony, pues más o menos así se verán algunas notas también, ¿vale? Con vídeo y demás. Eso está bien, ¿no? También secuencias de anime de mapa también estarán incluidas, o sea, vamos a tener mucha cosa en este mapa, vamos a tener mucha cosa. Y serán secuencias de juego en tiempo real y narrativas con voz en la cabeza de que ciertos personajes pues te hablarán en tu cabeza. O sea, tú escucharás voces de estas personas, ya sea de Elena, ya sea de Mellin, ya sea de Diana, o ya sea de Rockwell, o ya sea quien sea, ¿no? Y la verdad, esto mola bastante, ¿no? Como se ve. Y luego por aquí también pues nos dicen lo siguiente, ¿no? Esto de aquí, que dice aquí, dice, siempre el hecho de que características de Ark 2 que hemos portado con muchos cambios a los Colony. El árbol de habilidades era otro, por supuesto, ¿vale? Han traído de Ark 2 el árbol de habilidades al Ark Ascended, ¿no? Luego, otro es el concepto de una fuerza opuesta a atacar bases de NPCs. Sí, van a haber bases de NPCs
que sin embargo eso es enormemente simplificado en los Colony. Así que estamos recibiendo comentarios sobre estos sistemas, depurándolos y rellenándolos antes de que se actualicen, junto con revisiones fundamentales de los sistemas en el próximo proyecto, ¿no? Así que sí, están lo que viene siendo, pues, vendrá lo que viene siendo bases de NPCs que tú podrás atacar para sacar loot, ya sea PvP o PvE, ¿vale? Los dos modos tendrán estas cosas de NPC y eso mola bastante porque al menos en PvE tendremos pues lo que viene siendo pues algo para hacer, raidear a gente, aunque sean NPCs. Y nada, la verdad mola bastante. Y hay un mod de estos, tipo así, o sea, hay un mod que puedes poner que hayan NPCs con bases y demás. Así que no me convenció mucho verlo, pero no sé si lo han mejorado. O sea, hace mucho que no lo he jugado con este. Pero cuando yo lo probé estaba un poco de prueba, ¿no? Por lo que se ve, porque es que siempre hacían lo mismo. Los NPC tampoco se movían ni nada, ¿no? Pero sí, te vendrán a raidear. Seguramente si vives cerca de ellos te raidarán. Así que tened cuidado donde construís vuestra base, que a lo mejor ven estos NPCs y te raidean y tú piensas que son, si estás en PvE, piensas que son hackers raideándote, ¿no? O admins y demás. Así que tened en cuenta esto, ¿vale? Así que sí, tendremos lo que viene pues NPCs en los Colony, que mola bastante. O sea, ya no solamente las criaturas, no, sino también humanos atacándote. O sea, eso va a estar muy bien, la verdad, va a estar muy bien. Será entretenido y demás, así que veremos a ver cómo les sale. Porque ya sabéis que si estoy de Wildcard no podemos ilusionarnos mucho, porque a lo mejor luego les decepciona, pero yo creo que va a molar bastante, ¿vale? Va a molar muchísimo, o sea, va a ser increíble. Así que gente, esto es el vídeo de hoy, más que nada, o sea, ese vídeo de hoy, sobre todo esto de que va a ser con un lore espectacular, los Colony, va a ser una increíble experiencia. Y veremos a ver qué nos proponen, ¿no? Tenemos que ver esta historia de principio a fin, a ver qué es lo que pasa, a ver qué pasa con Edmund Rockwell. Ya os traje la nota de Edmund Rockwell, que la verdad pues mola bastante, su voz es increíble, la música que la acompaña siempre es guay. Así que bueno, y también tendremos nueva banda sonora de Gareth Cooker, o sea, la banda sonora de Ark, que es increíble por este señor, por este hombre, el Gareth Cooker, que es increíble cómo hace las músicas de Ark, o sea, es God. Es God Big W. O sea, es increíble la música de Ark. Es la mejor que he escuchado en años en un videojuego. O sea, la música de Ark la puede acompañar en cualquier sitio porque es una maravilla. O sea, la música de Ark es una maravilla. O sea, es algo de 10. O sea, es lo de 10 que tiene el juego. O sea, es que Ark en verdad es un juego de 10. Así que los bugs pues le bajan pues esta nota, ¿no? Pero en verdad Ark es un juego de 10. Diga lo que digan, es un juego de 10. Quitando los bugs y demás, es un juego de 10. Así que gente, os dejo por aquí este vídeo. Si os ha gustado ya sabéis, dejadme el like, favoritos, suscribirse a más gente y dejadme en los comentarios qué pensáis sobre esto de los NPCs y el lore, más que nada, ¿no? Así que gente, nos vemos. Hasta la próxima gente, chao, nos vemos.